¿Ok? Profesor, ¿y qué tal si es que las personas que son de distinta raza, ellos tienen otros derechos? No, los derechos son universales para todos, sin excepción alguna. Profesor, ¿y si es que él es de otro país, él tiene los mismos derechos que los peruanos? Claro que sí, tiene los mismos derechos, porque el derecho no excluye a nadie, ni por raza, ni por sexo, ni por género, ni por decisión política, ni por decisión ideológica, ¿ya? Ni por origen, ni por nacionalidad, ni por cultura, por nada. Los derechos son para todos iguales. ¿Ok? Muy bien, ¿ah? Ojo que vamos a hablar cosas importantes el día de hoy, ¿ah? Mira, el derecho, los derechos reconocen y protegen tu dignidad. Es decir, garantizan que tú seas un hombre digno, no digno, ¿no? Que no se te falte el respeto, que no se te humille, ¿no? Que puedas ejercer tus libertades, ¿no? Muy placenteramente, como tú desees, ¿ya? Muy bien. Ahora, los derechos marcan las pautas, chicos, de las obligaciones que nosotros tenemos con los demás, con las demás personas, y las obligaciones que tienen esas personas con nosotros. Es decir, los derechos nos permiten exigir y permiten que esas otras personas también nos exijan a nosotros, ¿ya? Y veamos acá entonces las características de los derechos. Mira, a ver, ¿quién me ayuda leyendo la primera característica? A ver, Brigitte, por favor, ayúdame leyendo la primera característica. Inherentes, nacen con uno. Muy bien. Los derechos son inherentes a ti. Son inherentes a Pedro, a Alejandra, a Carlos, a Paolo, a María. Los derechos son inherentes a todos. Todos tenemos derecho por el solo hecho de haber nacido. Ojo, de haber nacido. Ya, ojo, mira, atención, por el solo hecho de haber nacido. Porque acá debemos distinguir algunas cositas, mira, muy importantes, que nos va a ayudar a comprender pues mucho mejor la realidad social. ¿Qué es el ser humano? Ojo, ¿qué es el ser social? ¿Y qué es la persona? A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las diferencias de ser humano, ser social y la persona? A ver, profesor, ¿que no es lo mismo, profesor? No, pues. El ser humano es la especie, así biológico, lo biológico del hombre. Ya. El ser social es el hombre que vive en sociedad. Y la persona es el hombre con derechos y obligaciones. ¿Ustedes qué son? ¿Personas o solo seres sociales? A ver. Hola, hola chicos. Ya volvió el internet. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Ahora volvió el internet. Muy bien, ahora sí. Les preguntaba, ¿ustedes qué son? ¿Solo seres sociales o también personas? ¿Personas? Claro, chicos, ustedes son personas. Una persona es un ser social y es un ser humano. Un ser social solo es un ser social más la parte pues biológica. Y el ser humano es solo lo biológico, ¿no? Cada vez que hablemos de ser humano, hablemos, por ejemplo, Tarzán. Ya pongamos el caso de Tarzán. Tarzán, ¿era un ser social o era solo un ser humano? Ser humano. Solo un ser humano. Porque él no vivía en sociedad con demás personas. O sea, él nunca se pudo desarrollar como humano, como persona, perdón. No, nunca se pudo desarrollar como un ser social. Solo como un humano, lo biológico. ¿No? Etcétera. Es decir, él no tiene derechos, no tiene obligaciones. Muy bien. Por ejemplo, los bebitos que recién nacen, los niñitos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 añito, ¿son personas ya o son seres sociales todavía? ¿Mm?
son todavía seres sociales, porque viven en sociedad, pero ellos todavía no son conscientes de lo que tienen que cumplir con la sociedad. Ellos todavía, poco a poco, se van a ir haciendo conscientes. Poco a poco, ¿no? Poco a poco se van a ir haciendo conscientes. Los bebitos, los pequeños, los recién nacidos, los que recién tienen conciencia del mundo, ¿ya? Los que recién están haciendo ya, ellos todavía están haciéndose conscientes de las cosas en la vida. ¿Te das cuenta? Ellos son seres sociales, ¿no? Entonces, personas ya son ustedes que son conscientes y que saben que tienen derechos y obligaciones, que tienen que ejercerlos muy responsablemente. Muy bien. Debemos hacer esa diferencia, ¿ok? Muy bien. Y acá me hacían una pregunta muy importante, una pregunta bien interesante. ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue que me hizo una pregunta bien interesante? Vamos a buscarlo por acá, su nombre. Luis Ángel, profesor. ¿Y el feto dentro del vientre de la madre también tiene derechos? Bueno, ese es un debate, ¿no? Todos dicen que sí, algunos también dicen que no. Bueno, ese es un debate. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uy, se me está yendo el internet. ¿Se me escucha, chicos, o no? Sí, profe. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los derechos nacen cuando nosotros nacemos. Y con eso nacen también las obligaciones. Eso es lo que dice. Ahora está en discusión, ¿no? Ahora está en discusión si es que los fetos, los seres humanos, ojo, ser humano, ¿eh? ¿Ya? Que está dentro del vientre de la mamá, tienen solo derechos, porque obviamente no pueden tener obligaciones, ¿no? ¿Qué obligación podría tener un feto? Ninguno, ¿no? Solo tendrían derechos. Bueno, eso es lo que dicen algunos, ¿no? Entonces dicen, bueno, los derechos no son de él, sino son de la madre. Entonces, la madre no tiene el derecho y obligaciones con el feto. Por ejemplo, de proteger al feto. ¿Te das cuenta? Claro, Paula. Entonces, por ejemplo, dicen, la madre tiene el derecho de proteger la vida del feto hasta que el feto nazca y con él nazcan los derechos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esa es una idea. Entonces dicen, bueno, la madre tiene el derecho de alimentar al feto, no de cuidarlo, no, como les digo, de proteger su vida. Otros dicen, no, el feto tiene simplemente todos los derechos como una persona, ¿no? Bueno, eso está en debate, eso está en discusión, ¿no? Ah, y ahí está el otro debate. Profesor, ¿y los presos? ¿Los presos tienen derechos o no tienen derechos? Sí, sí tienen derechos. Todos tienen derechos. Los derechos son inalienables. Profe, si un encarcelado mata a otro encarcelado, ¿el encarcelado tiene más tiempo en la cárcel? Es que esos son condenas. Esos son condenas. Eso no tiene mucho que ver con los derechos. Ahorita lo vamos a entender mejor el tema, ¿no? Ahorita lo vamos a entender mejor. Entonces, ¿te das cuenta cómo actualmente, ahora actualmente hay debates en torno aún a los derechos, ¿no? ¿Quiénes tienen derechos? ¿Quiénes no tienen derechos? No. Bueno, vamos a ver sus características entonces.
Los derechos son inherentes, nacen con uno. María, ayúdame leyendo la segunda característica, por favor. Inalienables. No se puede negar o quitar derechos. Muy bien. Inalienables. No se puede negar o quitar derecho a nadie. Por ejemplo, a los presos. Según las características de los derechos, ¿se le puede quitar el derecho al preso de alimentarse? No, no se puede. ¿Se le puede quitar el derecho a la libertad de opinión? Ya. ¿Me escuchan, chicos, o no? A ver. Sí se escucha, profe. Ya, muy bien. Yo te preguntaba entonces, por el hecho del preso a ser condenado, ya, supongamos, fue condenado por asesinato o por sicariato, ¿se le puede quitar el derecho a la opinión, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida? No, A ver, ¿qué dicen ustedes? no, no se puede. A ver, otro derecho, a ver, por ejemplo, a ver, uno más polémico. A ver, por ejemplo, a ver. El aborto legal clandestino. Ya, el aborto no es un derecho, no es un derecho el aborto. Todavía no. No, ahí está el tema, ¿ya? No confundamos derechos y leyes, ¿ya? No confundamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, el aborto no es un derecho. Derecho es el derecho a la educación. Derecho es derecho a la salud. Derecho es derecho al trabajo. Derecho es a la libertad de creencia, de opinión, a nosotros poder elegir en qué Dios creer. Si tú quieres creer en Odín, pues te respetamos por creer en Odín. Si tú quieres creer en la Pachamama, pues te respetamos por creer en la Pachamama. Si tú quieres creer pues en algo, por ejemplo, en Zaratustra, te respetamos por creer en Zaratustra. Tú quieres creer en Buda, te respetamos porque eso es derecho a la libertad, ¿no? A la libertad de creencia religiosa. A la libertad de expresión. Sí, claro que sí. ¿No? Hay derecho a la libertad de expresión. ¿Tú puedes opinar en contra del gobierno? Claro que sí. ¿Puedes opinar a favor del gobierno? Claro que sí. ¿Puedes opinar a favor de un preso? Claro que sí. ¿Puedes opinar en contra de un preso? Claro que sí. Ahora, eso es tu derecho. Eso no quiere decir que todos lo compartamos. Eso no quiere decir que todos estemos de acuerdo, ¿te das cuenta? Tienes el derecho a expresarte muy libremente, pero eso no quiere decir que todos tengamos que aceptarlas. Entonces, ahí debemos diferenciar el derecho, ¿no? Con otras cuestiones. Ya, muy bien. Ahora, los derechos son irrenunciables. Tú no puedes renunciar a tu derecho. Tú no puedes decir, bueno, hoy renuncio a mi derecho de opinión. Supongamos, tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir, hoy renuncio a mi derecho de creencia en otra religión. No puedes. ¿Ya? Los derechos son inalienables y son irrenunciables. Así como no puedes negar el derecho de otra persona, no puedes no puedes renunciar a tus propios derechos. Te hago una pregunta. Ahora, en el caso de las personas que tienen otra orientación sexual distinta a la de nosotros, los homosexuales, bisexuales, transexuales o travestis, etc. ¿Ellos tienen derechos como nosotros o no? Más o menos. En otros países sí, en otros no. Ojo, estoy hablando de derechos, no de leyes. Las leyes dependen de los estados. Profesores sí tienen derechos porque también son personas. Claro, muy bien. Tienen derechos porque son humanos, porque existen como personas. Los derechos son universales. Ah, eso es otra cosa, mi estimada Alejandra. Sí tienen, profesor, sin embargo, no son aceptados por la sociedad. Claro que sí, pero sí tienen derechos. El problema es que la gran mayoría de personas no los quiere aceptar.
pero ellos tienen derechos porque existen como personas, no por ser homosexuales, no por ser bisexuales, no por ser transexuales. Las personas que son heterosexuales no tienen derechos por ser heterosexuales, sino tienen derechos por existir como persona. Todos tienen derechos, todos tenemos derechos. Muy bien. Los derechos son inviolables. Tú no puedes violar el derecho de otra persona. Acá están los castigos. Mira, si tú violas el derecho de otra persona, eso está sancionado, muchas veces con la cárcel. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, cuando tú le quitas la vida a alguien, estás violando su derecho a la vida. Por ende, eso implica sanción. Cuando tú le robas el celular a tu amigo, le estás violando el derecho a la propiedad. Eso implica sanciones. Cuando tú, por ejemplo, le quitas su hamburguesa a tu amigo sin que él se dé cuenta, estás violando su derecho a la alimentación. Eso es castigado también, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces los derechos son inviolables y si es que se violan son castigados mediante las leyes de un Estado. Los derechos son indivisibles. Oye, tú no puedes dividir tu derecho, tú no puedes decir, bueno, hoy tengo la mitad de derecho de creer en otra religión, ¿no? Tampoco puedes decir, hoy tengo la mitad de derecho de alimentarme, hoy tengo la cuarta parte del derecho a vivir, hoy tengo la octava parte del derecho a expresarme. No, los derechos no son divisibles, son indivisibles. Indivisibles, muy bien. Ahora, los derechos son imprescriptibles, no tienen fecha de caducidad. Así como nacen contigo, tú pierdes los derechos recién cuando tú mueres. Cuando tú mueres. Ya, muy bien. Ahora, los derechos son progresivos. Los derechos van evolucionando en la sociedad. No siempre han habido los derechos de ahora. Por eso hay derechos de primera, segunda y tercera generación. Y más adelante habrán nuevos derechos, que actualmente de repente hoy no los concibes como un derecho, pero más adelante habrán nuevos derechos que se presentaron. Por ejemplo, cuando hablábamos, ¿te acuerdas del tema del Internet? Ahora en la situación, ¿qué pasa si eso se aprueba como un derecho? A nivel internacional, ya se está creando nuevos derechos, están surgiendo nuevos derechos de nuevas necesidades de la población, de la gente, de las personas. Entonces los derechos son progresivos y sobre todo los derechos siempre son universales. Ya, siempre son universales. No le puedes privar el derecho a ninguna persona ni por raza, por ser asiática, afrodescendiente, por ser andina. No puedes privarle el derecho a una persona por raza, ni por sexo. Tú no puedes privarle el derecho a un varón y a una mujer sí. No puedes privarle el derecho a una mujer y a un varón sí reconocerle ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho al voto y a ser elegida antes no estaba reconocida para las mujeres, ¿sí o no? Ahora sí lo está haciendo. Entonces, los derechos son universales, no puede haber discriminación en torno a derechos. No puedes privarle el derecho a una persona por su orientación sexual, porque de eso no dependen los derechos. Los derechos dependen de tu existencia como persona en sociedad. Por el hecho de ser homosexual, tú no puedes privarle del derecho a la salud. No puedes privarle el derecho a la alimentación. Así que no te confundas, por favor. Pero, profesor, ellos no son así, que a mí no me gusta, que yo no comparto. Bueno, tú no compartes. Y está bien, porque tienes tu derecho a la libertad de expresión. Pero yo te pregunto, ¿ellos existen o no existen? Ya, ellos sí existen. Y como existen, los derechos como son inherentes. Es decir, nacen con uno. Y como ellos han nacido, y sean lo que sean, ya tienen derechos. Por más que a ti no te guste, por más que tú no compartas, por más que tú estés en desacuerdo, por más que a ti no te parezca una aberración, eso en temas jurídicos no importa. Importa su existencia como persona, como se nos. Así que las clases de educación cívica nos van a ayudar a formar chicos como personas. Así que nosotros debemos aprender a respetar el derecho de todos. ¿Ya? De todos. Por ejemplo, el tema de este programa cómico, que le dicen cómico, JB. Cuando, por ejemplo, tuvo denuncias por discriminación a las personas del Ande mediante la paisana Jacinta. Muchos decían, no, ¿cómo es posible?
solamente es burla, solamente es broma, solamente es chiste, ¿no? Y se ganó un juicio ante cortes incluso hasta internacionales, ¿no? ¿No? Se ganó un juicio, ¿no? Donde le prohibieron realmente a JB seguir dando ese programa porque promovía estereotipos inadecuados, inaceptables y promovía discriminación. Y también, por ejemplo, el tema del negro mama, ¿no? Que también fue prohibido. Que también fue prohibido, otra imitación burlesca, ¿no? Entonces, para lo que nosotros es burla, para lo que para ti es burla, para otras personas puede ser ofensa. Ya, ¿te das cuenta? Para otras personas pueden ser ofensa. Entonces, cuando hablamos de derechos, debemos aprender a entender que lo que importa no eres tú como persona, sino lo que importa es los que existen. Ya, todas las personas en general, en colectivo. Muy importante, ¿ya? Muy importante. Son universales, son para todos sin excepción alguna, ¿ya? Ojo, ya, atención con lo que estamos hablando, que es muy importante. Muy bien. Mira las características que son tan importantes. En 1948 se va a dar la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras las graves muestras de masacre, tortura, violaciones, humillaciones a las personas en la Segunda Guerra Mundial, en 1948, chicos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dicha declaración contempla los derechos básicos con los que goza la persona desde el momento del nacimiento. Ojo, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lean, chicos, en algún momento la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es bastante corta, y entérense de cuáles son sus derechos, para que los hagan respetar y para que respeten el de las otras personas también, ¿no? Hay derecho a la no discriminación, hay derecho a la no exclusión, y como te digo, lo que para nosotros muy bien puede ser una burla, para otras personas puede ser una ofensa, ¿no? A menos que se normalice como ofensa, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, en 1948 se va a dar la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Y vamos a ver una breve evolución de los derechos. Uy, me gana el tiempo. Wow. Una breve evolución de los derechos. Mira, en el esclavismo, en esa sociedad, el esclavo le pertenecía totalmente a las clases dominantes. El esclavo le pertenecía al esclavista. El esclavo no tenía derecho a nada, ¿no? Las monarquías eran las que centralizaban todo el poder e imponían los derechos y deberes de las personas. Por ejemplo, el Código de Hammurabi. Ese código establecía quién es esclavo y quién no es esclavo. El Corpus Juris Civilis, el cuerpo jurídico civil romano, por ejemplo, ¿no? ¿Hay derechos acá? Sí lo hay, pero muy mínimos. Muy mínimos. La vida le pertenece al esclavista. ¿Te das cuenta? En el feudalismo, en cada territorio gobernado por los señores feudales se imponían derechos y deberes muy particulares. Derechos y deberes que quería el señor feudal. Es el señor feudal, la nobleza y el clero quienes poseen todos los privilegios. Por ejemplo, el derecho de prima note. Bueno, así no se pronuncia, pero así lo leemos, ¿ya? El derecho de prima note. ¿Alguien sabe qué es el derecho de prima note? El señor feudal pedía la primera noche de la novia de su vasallo. Así es, muy bien, María Yumey, excelente. El señor feudal tenía el derecho de tener o de pasar la primera noche con la esposa de su vasallo, no, de su siervo. De su siervo, ¿no? Por ejemplo, si es que el siervo se casaba con su vecina, otra sierva, ¿no? Que le pertenecía al señor feudal, supongamos, no lo sé, supongamos un nombre X, ¿ya? Alejandro del Carpio, ¿ya? Alejandro del Carpio tenía el derecho de primera noche, de prima noche. Es decir, él tenía que pasar la primera noche con la sierva. Es decir, también fue llamado el derecho de virginidad. No, el derecho de la virginidad. Bueno, esos eran los derechos en el feudalismo. Porque quien decide esas cosas es el señor feudal. ¿Te das cuenta? No, ese es el derecho de primera noche. En el capitalismo, la burguesía, que ahora es una clase dominante, antes fue una clase dominada, antes la burguesía fue dominada por el feudal,
por el feudalismo, poco a poco lo vamos a ir viendo en historia, cuando va a querer tomar el poder de una sociedad, se convierte en una clase revolucionaria la burguesía. La burguesía era una clase revolucionaria, directa a tomar las armas y hacer revoluciones por todo el mundo. Veamos la Revolución Francesa, el régimen del terror de Robespierre, las revoluciones burguesas del siglo XIX. La burguesía fue una clase revolucionaria que reconoció derechos muy importantes. Mira, va a buscar conseguir derechos que eran negados por la sociedad feudal. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión y a la libertad de religión. Porque antes, ¿quiénes dominaba? El clero, la nobleza y el feudal. Es decir, había un monopolio de la religión. Tú no podías creer en otras religiones, sino te perseguían por hereje y te condenaban por hereje, ¿no? Por pagano, etc. Entonces, la burguesía reconoce con la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de religión, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada. Consiguiendo estos derechos se puede establecer las famosas repúblicas modernas que ya hemos estudiado. Ah, muy buena pregunta. Mira, excelente esa pregunta de acá. ¿Quién me hizo? A ver, acá me hizo Cosme Quispe, Ángelo Edison. ¿Ángelo o Ángelo? Bueno, ya me corriges por ahí. Muy bien. Mira, muy interesante la pregunta. Profesor, si una persona le quita la vida a otra persona y es condenada a cadena perpetua, ¿ya? ¿Esa condena de cadena perpetua está violando su derecho a la vida? ¿Qué dicen ustedes? Pongamos el caso más rígido aún, estamos en Estados Unidos. Que una persona que quitó la vida a 10 personas, un asesino en serie, es condenado a cadena de muerte. ¿Se le está quitando el derecho a la vida o no? Porque en Estados Unidos hay cadena de muerte, no hay pena de muerte, ¿no? Pero profesor, usted me ha dicho que los derechos son inviolables. ¿Cómo es eso entonces? A ver, ¿quién me puede explicar esa situación? Quizás consideren como que ha perdido su derecho por quitarle el derecho a otra persona. Ya, puede ser. Pero estamos hablando que los derechos son inviolables. Nadie puede quitarle el derecho a otra persona. Son imprescriptibles. Son inalienables. No se puede negar el derecho a nadie. ¿Alguien me explica esa situación? Ojo por ojo, profesor, diente por diente. Pero el Estado no funciona así. El Estado no funciona por el ojo por ojo, diente por diente, ¿ah? Que así como hay derechos, chicos. Yo no hice profesor, simplemente no pueden matarlo. Pero chicos, ¿ustedes saben que en el Perú también hay cadena de muerte, pena de muerte? En el Perú también hay pena de muerte, ¿sabían o no? ¿Ay? Claro, en el Perú hay pena de muerte. ¿Por qué hay pena de muerte, profesor? Ante traición a la patria en caso de guerra. Si estamos en una guerra, todos los traidores de la patria, ¿no? Pueden perder la vida, ¿no? Es que así como hay derechos de la persona, chicos, hay derechos de los países. Y eso hay que saber respetarlo también. Por ejemplo, los países tienen un derecho a la soberanía nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la máxima autoridad en un país es la población. Si la población acepta... Dime, ¿te escucho? Imagina que yo mato a un hombre y voy a la cárcel. Me dan Claro. 20 años de prisión. ¿Y si mato al presidente sería más años? ¿O igual? Bueno, la ley no mide por quién mata, sino por lo que hace simplemente, ¿no? La ley no mide si es que mataste a Pepito o después mataste al presidente y después mataste a Odebrecht, sino la ley simplemente mide a quién matas, ¿no? No a quién matas, perdón, sino qué es lo que haces, ¿no? A cuántos mataste, a qué persona mataste y por qué lo hiciste. En función de eso se sanciona. Mira, te comento, todo Estado, todo país tiene el derecho, chicos, de gobernarse ellos mismos. Eso se llama soberanía. Es decir, cada país tiene el derecho de decidir lo que va a pasar en su territorio. Si es que en su territorio se aprueba la pena de muerte o la pena de la castración ante los violadores, ¿ya? Eso lo puede hacer un país, sí, si es que su población lo aprueba, porque eso se llama soberanía. Si en un país se decide pena de muerte para todos los asesinos, ¿no? Por más que a los otros países no les gusten,
se tiene que respetar, porque eso se llama soberanía nacional. ¿Te das cuenta? Se llama soberanía nacional. Entonces, todo país tiene el derecho de decidir lo que pasa en su país. Y ese también es un derecho universal. Entonces, los derechos, así como son universales, también son relativos. Dependen de las circunstancias. Por ejemplo, lo que me dice Johnny. Profesor, ¿qué pasa si es que te están matando, ¿no? Te quieren matar, ¿no? Y tú para autodefensa matas a ese que te quiere matar, ¿no? A ese ladrón. Tú por autodefensa te defiendes, ¿no? Y bueno, lo mataste de casualidad, no fue tu intención. Por autodefensa, profesor. Eso depende de la situación. Tú ahí no le estás quitando tú por voluntad propia el derecho a la vida a una persona. Eso depende de la situación, de la circunstancia, ¿te das cuenta? Ahora, pues, que en nuestro país sea distinto es otra cosa, ¿no? En nuestro país sí te sentencian por eso. Y por muchas otras cosas más, lamentablemente. ¿No? Pero bueno, en nuestro país sentencian por eso, pero menos por corrupción, ¿no? Y eso es lo que más cólera da a veces, ¿no? Pero bueno, entonces, eso depende de las circunstancias también. Entonces, la violación a un derecho tiene que ser voluntaria. No tiene que ser voluntaria. ¿Ya? Muy bien. Regresando entonces a la evolución de los derechos. La burguesía en su etapa revolucionaria consiguió algunos derechos. Libertad de expresión, de religión, derecho a la vida y propiedad privada. Consiguiendo esos derechos se puede establecer las modernas repúblicas. Ejemplo, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta es una clara muestra de que los derechos son progresivos. Mira, antes el derecho a la prima noche o a la primera noche era algo totalmente normal. Yo ahora no creo que a ustedes les parezca normal ese derecho, ¿no? ¿O sí? Yo no lo creo, ¿no? Creo que sería una aberración, sería algo totalmente malo, ¿no? ¿Cómo sería posible eso, no? Sería pasar por la libertad de la mujer de elección. Y acá te das cuenta de que en esa época no hay derechos de las mujeres, pues. Las mujeres no tenían derechos. Pero como eso ahora a nosotros nos parece horripilante, horrible, antes no se consideraba así, ¿no? Antes no se consideraba horripilante, horrible, no feo, catastrófico. No, ahora sí, más bien. Entonces los derechos siempre están cambiando. Lo que hoy no se considera un derecho, más adelante puede considerarse. Lo que hoy tú ves como una aberración, más adelante puede considerarse también, ¿no? Y lo que hoy para nosotros es tan normal, más adelante puede considerarse algo muy malo, ¿no? Puede considerarse algo muy malo. Ya, chicos, entonces los derechos cambian y siempre van a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad también cambia, chicos. La sociedad nunca dejó de cambiar. La sociedad siempre se va a transformar. La sociedad que hoy tú ves y tú conoces no va a existir siempre. Va a llegar un momento donde se va a destruir y se va a transformar otra sociedad. Mejor o peor, quién sabe, pero simplemente se va a cambiar también, ¿no? Y esas son breves lecciones que a veces hay en la filosofía, ¿no? Muy bien, a ver. Wow, chicos, ustedes arman unos casos, pero bien interesantes, ¿no? Profesor, si una persona intenta acabar con el presidente, pero el presidente lo mata al intentar defenderse, ¿lo arrestan o no al presidente? Pero si está en autodefensa, no, en autodefensa no. ¿No? En el caso de la autodefensa, no. ¿Qué masacre, Alejandra? A ver, hazme recordar. Dime, ¿qué masacre? A ver. Hazme recordar, Alejandra. Masacre de la Cantuta, profesor, el masacre de Barrios Altos. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Por eso es la violación, ¿no? A esos derechos ahí también, ¿no? Por eso Fujimori está condenado por delitos de lesa humanidad, ¿no? Y también por corrupción. Pero también hay otro, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema, la masacre de Huanta, de 1969, a manos del gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? No, Juan Velasco Alvarado, no, con Huanta fue con Juan Velasco Alvarado, ¿no? Por la gratuidad de la enseñanza, ¿no? Por gratuidad de la enseñanza. Los que vayan, por ejemplo, a estudiar en una universidad pública del Estado, tipo San Marcos, tipo Villarreal, la UNI, etcétera, recuerdan, por ejemplo, la gratuidad de la enseñanza en los mártires de Huanta, ¿no? Pero el indulto, ajá. Uy, acá hay otro caso, pero así.
Profesor, si una persona con un problema cerebral mata toda una escuela y después se suicida, ¿quedará alguna multa para la familia? No, imposible, para la familia no. No puede haber sanciones para la familia, es para el que está delinquiendo, ¿no? Para el que está cometiendo el delito. Ya, muy bien, chicos, muy bien, excelente. Profesor, ¿qué pasó con el cabecilla de Sendero Luminoso? Bueno, él está condenado pues a cadena perpetua, no en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Él está condenado también a cadena perpetua por eso. Muy bien, chicos. Pero bueno, creo que ya me ganó el tiempo. Sí, justo ya me ganó el tiempo. Recordamos nada más, los derechos son inherentes, inalienables, irrenunciables, inviolables, indivisibles, imprescriptibles, son progresivos y son universales. Así que, chicos, tengamos en cuenta que lo que hoy no pensamos que es un derecho, más adelante lo puede ser. ¿Sí? Y que las cosas siempre van a estar cambiando, y que al hablar de derecho hablamos de la comprensión del otro antes que el de nosotros mismos, ¿no? No podemos pensar que por el hecho de tener libertad de expresión puedo ir diciendo cualquier cosa por la calle, porque eso ya no es libertad, eso es libertinaje. Entonces, como hay libertades, también hay límites. Tú no puedes ir difamando a todo el mundo. Tú me dices, oye, el profesor Javier Gómez por ejemplo, supongamos, es profesor alcohólico. No, eso no puedes decir, porque eso es difamación, ¿no? Eso es difamación, eso es incorrecto, eso es libertinaje, eso es un límite, ¿no? Que no puedes transgredir. En ese caso, estás transgrediendo, estás ya violando mis propios derechos, a mi integridad física, psicológica, ¿no? Tú no puedes decir, el profesor Javier Gómez es así, no puede ser, ¿no? Así como tampoco, por ejemplo, en el caso del periodista que no tenía fundamentos para la vacuna, ¿no? Este periodista Beto Ortiz sacó noticias de la vacuna y generó bastante pánico. Eso es libertinaje, irresponsabilidad de información. ¿No? Esa es irresponsabilidad de información. Entonces, toda libertad tiene sus límites, ¿te das cuenta? Entonces, las libertades no son absolutas, chicos, ¿ah? Por el hecho de pensar que tú tienes libertad de expresión, no creas que no puedes hacer lo que se te da la gana o hacer lo que tú quieres, ¿no? Como me dice Alejandra, mis derechos acaban cuando comienzan el de los otros. Cuando comienzan los tuyos, mis derechos también están acabando, ¿no? Si yo por el hecho de expresarme te estoy ofendiendo, pues yo tengo que detenerme y ustedes tienen que detenerse también. Entonces, interioricemos mucho en esto, porque hoy en día no se respetan los derechos como deben respetarse, y hoy en día se confunden las libertades con el libertinaje, con la irresponsabilidad de expresión, con la irresponsabilidad de opinión, con la irresponsabilidad de opinión, con la irresponsabilidad de creencia incluso. Y entonces tengamos muy en cuenta eso, por favor, que libertades no es libertinaje y que siempre debemos ser muy cuidadosos con lo que digamos, porque siempre va a afectar a una u otra persona, ¿no? No siempre va a afectar, entonces debemos siempre tener en cuenta la frase que nos dice Alejandro, ¿no? Que aplica muy bien a los casos. Mis derechos acaban cuando comienzan el de otros, el de las otras personas, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, ya lo vamos dejando por acá y nos vemos ya pues en la siguiente clase, ¿no? Que es en estos días, el día de mañana creo. Ya, cuídense bastante, chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Chau, chau. Profesor, ¿las mascotas tienen derecho? No, las mascotas no tienen derecho. Chau, chau. No hay tarea. Oh, chao, profe.